Hemos leído desde el versículo 12 al 21. Así que por la gracia del Señor vamos a continuar en este sermón en el versículo 12. ¿Sí? En el versículo 12. Ah, sí. En un sentido, siendo sensible a cuestiones que el Señor ponía convicción, vamos a desglosar esto. Porque el domingo pasado, sí, gracias al Señor, pudimos compartir, ver, pero hay cosas que me quedaron mucho en el tintero y realmente tenía el anhelo en el corazón de poder compartir, y este versículo es demasiado jugoso para pasarlo de largo y realmente, bueno, que Dios sea glorificándose. Ya habíamos hablado, y una de las cosas que vemos ¿qué era la luz en sí, básicamente? ¿Qué es luz? En físico. Cualquier cosa después le pueden pedir explicaciones más profundas a un profesor de físico-química. Ah, Germán es profesor de físico-química, así que le pueden preguntar a él. Entender esto, hermanos, de que la luz en sí es energía, es un tipo de energía. Aunque no tiene materia, no tiene masa, no ocupa un espacio en sí, pero se mueve por ondas. Pero sí, ¿por qué se le denomina energía? Porque es algo que tiene capacidad de influir en la materia y hasta cambiar estados, puede alterar una materia. Y nosotros podemos ver esto, que en definitiva es un tipo de energía pura que influencia sobre la materia. Por ejemplo, la fotosíntesis que realizan las plantas, en el proceso en lo cual se procesa el oxígeno de la fotosíntesis, se produce para la vida de las plantas, y lo cual también nos afecta a nosotros. Esa fotosíntesis es producida por la energía lumínica, por la energía de la luz. Y ahora vemos algo tremendo, ¿no? De que es la única energía que es visible para el ojo humano. Uno ve la energía eléctrica, no es visible al ojo humano. Los cortocircuitos, no, eso estás viendo lo que es un rayo, y es otra cosa. Pero la energía eléctrica, usted mira un cable y te está diciendo, no toques, está energizado, pero yo no veo nada. Yo veo el cable de aluminio, cobre, lo que sea, y no veo nada que circule por ahí. Tócalo a ver si no circula nada por ahí. No se puede ver. Bueno, esa energía, la energía lumínica, es la única energía que es visible al ojo humano. Pero nosotros podemos ver acá en la Escritura también, de que sorprendentemente Dios se menciona a sí mismo como luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, acababan de confrontarlo con respecto a la mujer adúltera, está en el patio del templo el Señor, y entonces, como retomando el discurso que está dando en la enseñanza, empieza a decir, otra vez les dijo. Está hablando e inicia su discurso con una declaración que fue una bomba. Directamente. Jesús no se andaba con cosas chiquitas, y es una de las partes que de los discursos era quizá la parte más álgida en la discusión con sus enemigos, que eran los fariseos, la Gestapo de la ley, que ya tenían intención de matarlo. Y como señala el versículo 21, que no lo habían arrestado porque aún no había llegado su hora. Pero de ser por ellos lo hubieran arrestado y hecho ejecutar, lo hubieran hecho desaparecer. Pero Jesús comienza diciendo una gran verdad, porque Jesús está hablando la verdad. Está diciendo que Él es luz. Yo soy la luz del mundo. Fíjense que una de las primeras cosas que Dios manifiesta, dice que en Génesis capítulo 1, dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, y después dice en el versículo 3, y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Separando las tinieblas de la luz. Después siguió creando más cosas. Dios dio la palabra, se manifestó la luz. También podemos entender que es una manifestación de Cristo. Cuando nos habla, es un tipo de Cristo. Esta luz es un perfecto contraste con las tinieblas. Las tinieblas es sinónimo de caos, de desorden, de pecado, de vacío.
En cambio la luz es esperanza, es orden. Esta luz que alumbra, así también como alerta del peligro, así como lo hiciera un faro. ¿Un faro qué hace? Señala el peligro. Generalmente en la costa, como ese famoso cuento donde viene la Armada de los Estados Unidos y comienzan a recibir una señal de radio de un español y le empieza a decir, mire, soy fulano tal, tiene que retirarse, cambiar el rumbo 15 grados para el sur. Y entonces este navío de guerra de Estados Unidos le empieza a decir, nosotros somos el navío de guerra de Estados Unidos, ¿y quién es usted? Y no nos vamos a cambiar de curso, desvíe usted el curso para no chocar. Entonces le vuelvo a decir amablemente por la radio, mire, usted desvíe 15 grados latitud sur su dirección porque si no tiene curso de colisión. Y le vuelvo a decir, mire, yo soy el capitán fulano de tal, estamos acá acompañados por un acorazado, somos portaaviones y le pedimos que usted cambie el rumbo porque no va a colisionar. Y después le vuelvo a decir, mire, cambie el rumbo 15 grados de latitud sur porque va a colisionar. Y le vuelvo a decir por tercera vez, capitán, nosotros somos la Armada de Estados Unidos y si usted no se corre, aténgase las consecuencias. Y quería cerrar comunicación. E identifíquese quién es. Porque yo soy el capitán tanto y tenemos tal navío. Entonces dice, mire, yo me llamo José Rodríguez, estamos con mi compañero en este lugar y con nuestro perro. Y con mi perro, pero el tema es el siguiente, que si usted no desvía 15 grados de latitud sur, nosotros estamos en el faro de tal monte y se lo van a chocar. Entonces, ¿qué pasa? Hay que prestar atención al faro. Está para alumbrar. Así Jesús también. Es un faro en medio de las tinieblas, en medio de esta noche oscura. Ahora, ¿qué conlleva esto? Jesús está haciendo una declaración sobre sí mismo, que Él es Dios. Ese es el tema. No es la declaración como cualquiera que decía, porque siempre había profetas que decían que ellos traían luz, que ellos traían una iluminación al entendimiento, que ellos traían una comprensión nueva. No, Jesús estaba planteándose, y por eso el enojo de los fariseos, porque estaba diciendo que Él era Dios directamente. Pero entonces, ¿esto qué implica? Este versículo nos va a llevar, y como dice la palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto tiene unas implicaciones y por eso quería hablar respecto de estas implicaciones surgidas del texto. No tan solo son implicaciones teóricas, sino prácticas para la vida, donde se va a arrojar resultados verificables. Vivir a la luz del Evangelio en contraste al vivir una vida de religiosidad o confundir una vida religiosa, pero que en el fondo es un ateísmo práctico. Jesús dice que es luz. Jesús está diciendo que es Dios y manifiesta una faceta más. Anteriormente, en el capítulo 6, Él dice, yo soy el pan de vida. Está tomando como el pan, el maná que Dios les daba en el desierto, como un tipo de Cristo, y es así. Ahora les está diciendo, yo soy la luz del mundo. Está presentando otra faceta de Jesús como Dios y como Salvador. Y es como este sentido, ¿por qué estamos hablando? John Piper, en su libro Dios es el Evangelio, compara el Evangelio como un diamante de muchas caras, pero que la cara más brillante es Dios mismo. Pero una de las caras de ese diamante del Evangelio habla de que Jesús es luz. Decir esto, en este sentido, es algo maravilloso porque Dios es el que nos dio luz, nos iluminó por su Espíritu. El pasaje de Génesis 1:3, cuando Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo y se separó la luz de las tinieblas, ese mismo texto lo toma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 6 en adelante, de donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero así como Dios mandó que resplandeciese la luz de las tinieblas, así por su Espíritu hizo que resplandeciese el Evangelio en nuestros corazones en la faz de Jesucristo.
Pablo está interpretando el texto y lo está poniendo que en Cristo se cumple esa luz. Por eso decimos que esa luz que se manifestó es un tipo de Cristo. Entendemos que la luz es sinónimo de algo bueno. También cuando hablamos de luz, hablamos de una gloria enceguecedora, resplandeciente. Cuando la Biblia habla de gloria de Dios, tiene que ver también con un brillo. Tiene que ver con algo que es enceguecedor. Así como los discípulos, cuando vieron la divinidad de Jesús en el monte de la transfiguración, fue un brillo, como dice una traducción, es un brillo relampagueante. Reina Valera habla de que lo vieron en su gloria, lo vieron con un manto de brillo, pero en realidad era un brillo relampagueante. Entonces entender, hermanos, que cuando hablamos de brillo, de la gloria de Dios, esto es de vital importancia para el ser humano. Dios desde el Antiguo Testamento nos está hablando que Dios es luz. Dios se manifiesta a sí mismo como luz. Por ejemplo, en el Salmo 36, verso 9. Dice la Escritura, Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Y en Él está el manantial de vida. Porque Cristo, al ser fuente de luz, nos está hablando de que Dios es fuente de luz, por ende, fuente de vida. Lo mismo nos dice en el Salmo 18, en el verso 28, que tiene que ver con referencias a la luz. Salmo 18, verso 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, Dios es el que alumbra. Dios es fuente de energía pura, de energía en su estado puro, absoluto, sin ningún tipo de contaminación, sin ningún tipo de tropiezo. Dios se manifestó a Israel y le hablaba a Israel sobre que era luz, o se manifestaría como luz. En el libro del profeta Isaías, capítulo 60, verso 19. Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Es entender que la palabra de Dios es lámpara. Salmo 119, 105. ¿Qué dice la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Da la noción de que Dios siempre está dando luz, de que Dios es fuente de luz. El Mesías prometido también sería llamado luz y sería luz. Porque Jesús está diciendo esto, está diciendo, también dando su certificado de ser el Mesías prometido. No lo busque, pero yo lo voy a leer. Isaías 42, 6. Eso para que toman nota. Isaías 42, 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Está hablando de su siervo. Jesús está siendo numerado. En el capítulo 49 del libro del profeta Isaías, verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. O sea, no solo iba a salvar a Israel, al remanente de Israel, sino también a los gentiles. Pero te he dado por luz a las naciones. Cuando Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy ese siervo. Yo soy el enviado. Yo soy el ungido. Vemos esa manifestación gloriosa. Es una manifestación de Dios mismo. Como Dios
es energía pura, es poder en estado absoluto. Pero ojo, no es un poder impersonal. No es como hoy en día muchos dicen, sí, agradezcamos al universo. O lo que vos creés y querés se te va a materializar. Si vos sos capaz de desearlo de todo corazón y con toda tu mente, eso se va a materializar. Porque el universo te pone la ley de atracción. Principio de acción y reacción. Entonces no, el universo no es un poder impersonal. El universo existe por causa de un creador que es poder absoluto, pero es un ser inteligente. Es un ser increado, porque todo tiene que tener un principio. Y el principio del universo tiene que haber una causalidad. ¿Y cuál es la causa de la creación? Dios. Es la causa de la causalidad. ¿Por qué existe la creación? Porque hay un creador. Eso es una definición de Dios. Es entender que ese ser es un ser eterno, omnipresente, infinito, omnipotente, el ser de Dios que suscita en tres personas. Y una de esas personas tuvo que tomar materia para poder ocupar un espacio en el tiempo creado por él mismo y así poder expresar al Dios eterno, creador. Estamos hablando de Cristo, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Pero ese verbo en un momento tuvo que entrar porque el tiempo fue creado para que dentro del tiempo fuera creada la materia, fuera creado el universo, para que Cristo pueda ser manifestado más adelante. Para que el verbo tome esa materia, dice que se vistió, se humanó, se humanizó. Se vistió de hombre. Tomó forma de hombre. Acuérdense que el ser divino, el verbo, ya existía. Él no fue creado, existía en la eternidad, desde la eternidad. Pero para venir a esta tierra tuvo que tomar naturaleza humana. Y la figura de la naturaleza humana de Jesús sería aquel que va a pedir un traje a un sastre. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, yo quiero un traje. Bueno, le vamos a tomar las medidas, sí, está bien. Y ahora, bueno, venga la semana que viene. No, hacelo conmigo, incorporado. Esa es la forma que Cristo, o conocemos a Jesús, tomó esa naturaleza humana para manifestar a Dios. Porque dice la Escritura, capítulo 1, verso 18 de Juan, que a Dios nadie le vio, pero a Él sí le vimos como el unigénito Hijo de Dios en toda su gloria. Cristo vino a expresar a Dios. Cristo nos vino a explicar a Dios. La palabra que habla de que Jesús vino a manifestar, en el griego es la raíz de nuestra palabra exégesis. Y exégesis es extraer el contenido de un texto para poder explicar el texto. Bueno, Cristo vino a explicar a Dios. Vino a explicar a Dios. Vino a mostrar en una forma vivencial el carácter de ese Dios. Pero también vino a expresar el amor, la santidad. Y aunque ya lo había expresado en su ley, pero esta revelación era encarnada. Expresar el amor salvador de Dios el Padre, pero sin dejar de lado la justicia, su verdad y su ley eterna. Y eso se verá reflejado en la hora del Calvario. Por eso Jesús es la luz del mundo. Y de hecho también todos los rabinos esperaban y sabían que uno de los nombres que utilizaría el Mesías era luz. Iba a tomar esa figura. Pero habla ahí en su manifestación. Y este pasaje, una de las cosas quiere decir, dice William Barclay, dos cosas. Este pasaje quiere decir que las dos cosas, Jesús es la misma luz de Dios que ha venido al mundo y es también la luz que da la vida al mundo. Como no puede florecer una planta que no vea la luz del sol, la fotosíntesis, tampoco pueden florecer nuestras vidas en la gracia y en la belleza que deben desplegar hasta que irradia la luz de la presencia de Jesús. Una persona que no tiene la luz de Dios no
puede producir vida espiritual. Jesús es la luz del mundo. Punto y coma. Eso en la lectura es una pausa, no tan larga como un punto final, pero es una pausa para seguir leyendo. Y nosotros podemos ver que si en esto es la presentación de la luz, toma otra unidad de pensamiento, la parte B del versículo, o parte 2, la condición, porque esta es una condición. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora voy a tomar solamente el que me sigue, pero sí es un condicionante, porque es una oración que está expresando un por qué y un para qué. Está expresando una premisa de una pregunta, está haciendo una aseveración, está mostrando un resultado. Por eso es un condicionante. El que me sigue. Entonces nosotros podemos ver en este sentido, se ve una condición para algo y un resultado. O sea, para recibir luz, o sea que la vida de Dios es una cosa en la gracia común de Dios. Pero Dios ama todo universalmente. Sí, Dios ama su creación. Eso conocemos en teología como la gracia común. Que Dios se reveló a través de la creación y tiene buena disposición Dios para con la creación. En un mundo que está poblado por seres humanos que se han revelado, que son rebeldes, que son pecadores, que odian a Dios, que no creen en Dios, que lo rechazan, aún les permite crecer, prosperar, trabajar, les da la lluvia, les permite la tierra, les da los recursos y pueden vivir y pueden hasta prosperar en sus malos caminos, en sus perversidades descendiendo, porque siempre es una buena disposición de Dios para con su creación. Pero debemos recordar que estamos en su mundo. Dios otorgó en este punto la revelación general. Y está el testimonio de la iglesia, el testimonio, de la creación, por lo cual en la carta a los romanos Pablo le dice, ningún hombre va a tener excusa de decir yo no sabía que había Dios, porque la creación da testimonio de que existe un Dios. Ahora, ¿esa revelación alcanza para la salvación? No. Porque es una revelación general mostrando que Dios existe y generalmente las personas creen que existe solo un Dios de amor, obviando de que son pecadores y ya han sido condenados. Por eso se hizo necesaria la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? Su palabra. Y a través de su palabra fue preparar el camino para la venida del Verbo que se hizo carne. Aquel que diría con sus palabras, yo soy la luz del mundo. Ahora el que me sigue, todo ser humano, debemos entender esto. Muchos crecerán, prosperarán y vivirán como se les antoja. Y serán famosos, poderosos, ricos, pero este será el único cielo que van a poder vivir. Porque en la eternidad, si no creen en Cristo y no se arrepienten, tan solo les espera una horrenda expectación de juicio. Por eso no es el tema de hoy que podés dejar de lado a Cristo, pero hoy Cristo está como abogado, como siervo sufriente, perdonador, pero el día de mañana el ser humano tendrá que enfrentarlo como juez. Y ahí ya cambia. Es entender que toda la creación proclama su poder y su deidad. Pero unas cosas, aunque muchos disfruten los deleites temporales del pecado, si no creen, no reciben luz de Dios, no se salvarán. ¿Cómo recibimos la luz de Dios? O sea, seguimos. ¿Cómo seguimos a Cristo? Sería la pregunta. Bueno, la forma de recibir iluminación prometida por Cristo es seguirlo. Es creerle. Pero aparte es un acto continuo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Mateo, ¿qué le dijo? Vení y seguime. Nada más. No le hizo un concurso, mirá, si vos me seguís, te vas a ganar esta rifa. Si vos me seguís, te vas a tener estos beneficios. Si vos me seguís, te ganamos este televisor. Si vos me seguís, te voy a dar esto. No. Sígueme. Y dice que él dejó todo inmediatamente y se fue. Cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Andrés, ¿qué les dijo? Síganme. Ustedes son pescadores, pero después serán conmigo pescadores de hombres. Síganme. Dejaron todo y se fueron.
Debemos entender de que seguir a Cristo es algo que Jesús está demandando y es un presente continuo. ¿Por qué habla de la luz? Porque en ese momento estamos hablando que está en el último día o ya había terminado la fiesta de los tabernáculos, donde toda la nación de Israel iba a Jerusalén y donde hacían tabernáculos, tiendas improvisadas para recordar en el momento de que Dios sostenía a Israel en el desierto. Hacían de día la fiesta de las aguas, donde hacían el recorrido desde el estanque de Siloé para tirar agua en el altar, para dar gracias a Dios por la provisión del agua en el medio del desierto. Tenían que llevar una rama de un árbol en una mano y rama de otro árbol en otro, simbolizando el sustento y el cuidado de Dios, de parte de Dios en Israel. Pero también por la noche se hacía la fiesta donde se encendían velas, donde literalmente algunos comentaristas dicen que no había terreno en Jerusalén que no se iluminara por esa luz que irradiaba por todos lados. Acuérdense que el templo estaba recubierto con planchas de oro. O sea, imagínense las luces prendidas, lo que reflejaría. Pero esa luz, ¿qué es lo que conmemoraba? Bueno, en el desierto, Dios, para guiar a su pueblo y expresar su cuidado, ¿qué les daba para guianza? Una columna de fuego y una columna de nube que les daba. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 14, en adelante, en el Éxodo, cuando Israel sale. La nube los guiaba de día, pero salía como si fuera de una nube en tormenta, donde había rayos, relámpagos, y ahí surgía una columna de nube que cubría el sol y evitaba una de las cosas que se quemen con el sol del desierto. Estamos en la zona del desierto de Sinaí. También por la noche, en la zona desértica, así como en el día tenés 50, 55 grados de calor, bajan de tal manera las temperaturas que te pueden bajar a 10, 15, a 20 grados bajo cero. Así de abrupto es. Pero Dios, ¿qué hizo? Les daba una columna de fuego que resguardaba a Israel de que no se congelaran y les era de iluminación para sus vidas, en medio de las tinieblas. Pero hay algo que tenía que hacer Israel. Cuando esa nube se movía, cuando esa columna de fuego se movía, Israel tenía que seguir sí o sí a esa columna, porque una vez que se movía, ya Dios estaba cambiando la dirección donde tenía que ir su pueblo, y el pueblo en obediencia, en sujeción, tenía que moverse donde iba esa columna. Y esta columna de fuego, que es la que Jesús se refiere, está hablando de Jesús mismo. Tenía que moverse donde fuera la columna, y esto es una figura del Señor. ¿Por qué? Este es un presente continuo. Para el discípulo debe seguir en todo tiempo. No es que una vez yo hice la oración cuando era chico, o una vez yo me entregué al Señor y bueno, no. Si hablamos de ser discípulo, estamos hablando de que seguimos a Dios en todo momento. No cuando, yo una época tuve que dejar porque, tenía cosas que hacer, tenía que hacer mi vida, y Dios sabe. El que dice ser un discípulo lo sigue en todo momento, en su corazón y en su vida. ¿Por qué? Porque esto sería como estar bajo la autoridad del Señor, bajo su protección, bajo su dirección, bajo su sustento, y en definitiva, vivir en dependencia del Señor. Israel en la antigüedad vivía en dependencia del Señor, en medio de un desierto donde dependían hasta para beber agua, que Dios le tenía que proveer en ciertos lugares, porque no tenían. Dios tuvo que hacer salir agua de una roca, donde Dios les proveía el maná para que coman cada mañana. Entonces vemos el sustento de Dios y el pueblo se manejaba en dependencia de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántas veces muchos creyentes, no estamos diciendo que dejaron de creer, pero viven en su teoría, creen en Jesús, creen en Dios, pero sus vidas viven un ateísmo práctico? O sea, vivir como si Dios no existiera. ¿Cuántas veces pasa, hermano? Se toman decisiones sin orar, sin buscar al Señor, sin vivir en los principios de Dios, simplemente porque me parece, porque me surgió esto y lo resolví así.
sin tener verdadera devoción con Dios, sin tener en cuenta a Dios. Muchas veces son decisiones también pecaminosas, decisiones que terminan en desobediencia a Dios. Y después vienen los dolores de cabeza. O peor, a veces, peor aún, porque a veces mucho Dios, por disciplina a los que son sus hijos, los entrega a eso. Y muchas veces permite el endurecimiento de su corazón. Muchas veces dijo, no, bueno, como no me cae un rayo, se ve que Dios no está en desacuerdo. La gracia de Dios no se manifiesta así, ¿eh? Entendiendo esto, se vive una vida en aparentemente o en apariencia de independencia del Señor, sin vivir en entrega, sin oración, sin alimentarse con las palabras de Dios. Algunos, queriendo vivir una vida religiosa, viven un fariseísmo práctico. Creen que están agradando a Dios, pero su corazón está lejos de Dios en realidad. Están amparados en su orgullo de su práctica religiosa, pero su corazón realmente está lejos de Dios. Están ensimismados en su religiosidad, que es, en definitiva, un ateísmo práctico. Porque vemos en otros de decir, venimos un ateísmo práctico, porque dicen creer en Dios, pero su modo de vida nos arroja un resultado. No se ve ninguna diferencia con el estilo de vida pagano, con un estilo de vida inmoral, con el estilo de vida incrédulo. Pero por sobre todo, aquellos que hace tiempo y sin darse cuenta ya no están caminando con el Señor. ¿Creen? Sí creen, pero su amor, su corazón ya está dividido. Está dividido entre la oferta temporal del mundo y del pecado, pero también tienen, y el gran problema en muchas iglesias de hoy en día, es tener una mirada frívola de Dios. Algo frívolo es sin importancia, diluido. Algo frívolo es casi como si fuera un chiste. Se denigra el nombre de Dios. Y esa visión que tienen muchos hoy en día es lo que afecta a la vida espiritual de las personas. Quizás no tienen al Dios omnipotente, omnipresente, sino un Dios domesticado, de acuerdo a lo que a vos te parece. Si yo hago esto, Dios no es tan malo, no me va a condenar por esto. Dios con esto no va a estar de desacuerdo. Si Dios es amor. Nadie me puede juzgar. Dios dice, no juzgues a nadie, como la semana pasada. No juzgues a nadie. Es el mantra de este mundo. Después de Juan 3:16, es el versículo quizás más mencionado. No juzgues. Pero el Señor advierte de esto y nos exhorta a través del apóstol, hablándonos de volver al Señor nuestro corazón. Pero hay un artículo, un pasaje, muchas veces lo he parafraseado, pero a veces, ¿qué visión tenemos hoy en día? Greg Gilbert dice lo siguiente en su libro ¿Qué es el Evangelio? Una de las cosas que dice, ¿qué visión sería esta? Dice Greg Gilbert, como si fuera una obra de teatro, permitidme que os presente a Dios. Nótese que él escribe Dios con minúscula. Tal vez deberías bajar un poco la voz antes de entrar. Quizás esté durmiendo. Es mayor, ¿sabes? Y no entiende ni le gusta mucho este mundo moderno. Su época dorada, la que habla cuando se emociona, fue hace mucho tiempo. Antes de que la mayoría de nosotros hubiésemos nacido. Era una época en la que a la gente le importaba lo que él pensaba acerca de las cosas y le consideraban muy importantes sus vidas. Por supuesto, ahora todo eso ha cambiado y Dios, pobrecito, nunca se adaptó muy bien. La vida siguió y le pasó de largo. Ahora pasa la mayor parte de su tiempo en el jardín. A veces voy a verlo y ahí nos quedamos hasta la tarde, caminando y conversando suavemente y tiernamente entre las rosas.
Aún así, parece que mucha gente le sigue queriendo. Al menos consigue mantener su popularidad bastante alta. Te sorprendería saber cuántas personas van de vez en cuando a visitarle y a pedirle cosas. Por supuesto, a él le parece bien. Está ahí para ayudar. Menos mal que toda la amargura que lees a veces en sus viejos libros, ya sabes, cuando hizo que la tierra tragara a la gente, cuando hizo llover fuego en las ciudades, esa clase de cosas, todo eso parece haber desaparecido con su vejez. Ahora solo es un buen amigo que no necesita de casi mucha atención, con el que es fácil hablar, especialmente porque casi nunca responde, y cuando lo hace es normalmente para decirme a través de alguna extraña señal que está de acuerdo con lo que sea que yo quiera hacer. Este es el mejor amigo que se puede tener, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué es lo mejor acerca de él? No me gusta nunca, para nada. Claro, sé que en lo profundo de ser, en lo profundo de su ser, él desearía que yo fuese mejor persona. Más amorosa, menos egoísta y todo eso. Pero es realista. Sabe que soy humano y que nadie es perfecto. Estoy completamente seguro de que está de acuerdo con esto. Aparte, su trabajo es perdonar a las personas. Es lo que él hace. Al fin y al cabo, él es amor, ¿no? Y me gusta pensar en el amor como nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco. Y no podría ser de otra manera. Está bien, ya podemos entrar. No te preocupes. No tenemos que quedarnos ya mucho tiempo. En serio. Él agradece el tiempo que le podemos dedicar. Fin de la cita. Esa es la visión que muchos tienen de Dios. Casi como que Dios les tiene que pedir por favor. Y ese es el evangelio que muchos predican, un evangelio patético, desprovisto de la gloria santa de Dios. Mostrando a Jesús como un mendigo que te está suplicando y por favor déjame entrar en tu corazón, si no pasa nada. Apocalipsis 3:20, donde habla que Cristo está a la puerta tocando, no le está hablando a un inconverso. Le está hablando a una iglesia que dejó a Cristo afuera. Y son cosas distintas. Al que le sigue. Sabemos que el seguir requiere entrega sin reservas, imitando a Jesús mismo. Él mismo se entrega voluntariamente. Vivió su vaciamiento. Él siendo en forma no tuvo como cosa que aferrarse, siendo igual a Dios. No lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y tomando la forma de hombre se hizo siervo, esclavo. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero fue una forma voluntaria y gozosa. Porque Él descendió de su trono de gloria y fue hasta la cruz. Y este es el sinónimo de seguirlo. Ser discípulo es seguir a nuestro Maestro donde Él vaya, donde nos lleve, no importa la circunstancia, pero es más allá de las fuerzas humanas, porque esto significa morir en un sentido espiritual. Ya que la esencia del cristianismo no es el logro personal, no es el orden de mérito, es el escándalo de la gracia. Pero la gracia es la que te impulsa a seguir al Salvador, aun donde nadie te ve, en lo que piensas, en tu adoración personal o la adoración conjunta con los demás creyentes, reunidos como pueblo. Porque sin tener una visión correcta con Dios, nuestra adoración sería corrupta e indeseable para Dios. Lo cual muchos dicen, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. ¿Qué es lo que cantan? Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a bailar, danzar y danza profética y cuantas cosas agregadas que en la Escritura no tienen base. Es una adoración que surge de una muy buena intención, pero es corrompida. Es corrupta. Es entender que nuestra adoración es de lo más íntimo del corazón. ¿Cómo adoramos a Dios en nuestros matrimonios?
cómo adoramos a Dios en la crianza de nuestros hijos, cómo seguimos a Cristo en nuestros trabajos, cómo seguimos a Cristo en nuestra vida cotidiana. Cuando queremos hacer un negocio, cuando queremos emprender un negocio, ¿cómo seguimos a Cristo? ¿Cómo vivimos el principio del reino? Entendemos, como el hermano Gilbert transmite, lo que es la banalización del nombre de Dios. Pero cuidado. El mismo Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el Dios indomable, el mismo Dios santo, justo, soberano, que hablaba a través de la tormenta humeante en el monte Moria, que provocaba temor y temblor en el pueblo. Jesús vino a explicar al Padre, pero por eso le vimos como el unigénito del Padre, porque ese Dios que eternamente odia el pecado, que está irado contra los pecadores todos los días, así también decidió salvar un pueblo para sí mismo. Pero su justicia eterna tenía que ser vengada, la ofensa debería ser quitada, el honor de Dios estaba comprometido. El perdón que quería otorgar no podía sobrepasar a su justicia. La única manera de hacerlo era a través de la cruz, donde Dios el Hijo sufrió la descarga de la ira divina y pudo abrir el caudal de gracia y de perdón a todo aquel que cree. El tema es que seguirle te va a traer gozo, te va a traer libertad del pecado, una vida útil. Seguirle te va a traer y vas a descubrir en tu vida el propósito claro para lo que fuiste creado, lo que fuiste creada. Vivir en la plenitud del Señor, porque Jesús es nuestro todo. Dice la Escritura, de que en Cristo nosotros estamos completos. Dice el apóstol Pablo, en Cristo habita la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. No necesitamos artilugios, juegos de luces, de humo, propuestas. Venga y reciba tal o cual cosa. Estamos completos en Cristo. Y Dios conoce lo que necesitamos. Vivimos para su gloria. Aquel que quiera ser un discípulo, Jesús lo dijo claramente, sígueme, el que me sigue. Pero en Mateo les dice, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo cada día y sígueme. Esta era una mirada horrorosa para aquella época. Hoy tenemos casi domesticada la cruz. Durante tiempo después cambió como un símbolo de horror, porque era repugnante ver un condenado a morir en la cruz. Los romanos hasta dejaban que se descompongan los cuerpos ahí. Y por eso los apóstoles no dan tanto detalle, porque en aquella época lo tenían claro lo que era ser crucificado. Después, durante el avance de la historia, hasta se hizo una cruz dorada. Hoy es símbolo del cristianismo, ¿sí? Como protestantes tenemos la cruz vacía porque Cristo no está ahí. Pero entendamos que la cruz es sinónimo de muerte. Pablo, en su carta a los Gálatas, dice lo siguiente: los que siguen a Cristo han crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. Vemos el orden social hoy en día corrompido, atentando contra la imagen de Dios. Estas ideologías que hoy en día están atentando contra la moral y la ética cristiana. Un hombre se considera mujer, una mujer un hombre, un perro, un gato, un autobús, un tranvía. ¿Qué es eso? Tomar la santidad de Dios como cosa liviana. Viviendo el pecado sexual sin ningún problema. Total, Dios es amor. Y Dios bendice el amor. Vas a tener libertad y bendición. Porque el discípulo está completo en su Salvador. Hay multitud de bendiciones. Pero Jesús está llamando a una vida para ser crucificada. En definitiva, es para lo que servimos. El Evangelio no promete gloria terrenal. Aquellos que te prometen glorias terrenales
Venga, pacte y reciba, y vamos a vivir, seguí tu corazón, y vamos a recibir tal o cual bendición. Venga y reciba prosperidad, unción, te arregla todo. Es muy similar al evangelio que predicó la serpiente en el Edén, con que Dios dijo que ibas a morir. Come la fruta y vas a ser igual a Dios. Es la misma mentira disfrazada. Entonces no puedo estudiar más, no estamos diciendo eso. Claro que cristianos deben estudiar a la medida que tengan posibilidad de capacitarse para ser empresarios, doctores que glorifiquen a Dios a través de los dones que Dios les dio. Claro que sí. Pero es para glorificar a Dios. El Evangelio no te promete gloria terrenal. No promete las ventajas del sistema caído del diablo, no. Porque esto debe ser un compromiso total y sin reservas. Sí va a haber insabores. Va a haber sufrimiento. Lo que será tu motivo de gozo, de que tu nombre sea motivo de burla, de blasfemia, por causa de tu fe. Porque la persecución ya está. Ahora si lo hacen mintiendo, gózate. Porque estás honrando el Evangelio. Si dicen cosas malas de vos y son verdad, arrepentite. Porque estás deshonrando a Cristo. Porque así fueron perseguidos los profetas de la antigüedad. Isaías, que es un libro, el profeta maravilloso, siervo de Dios hasta el último instante de su vida. Dio su vida siendo cortado a la mitad dentro de un tronco, porque un rey malvado de Israel no soportaba las palabras que él traía de parte de Dios, porque no era lo que le gustaba. Ese fue el premio que recibió Isaías. Y ojo que era miembro de la realeza también. O sea, no se lavó ni ser pariente ni tener sangre real en su vida. Debemos entender, hermanos, que así sufrieron los apóstoles. Y los cristianos a través de la historia han tenido que perseverar en la dificultad. Algunos escaparán de espada, otros llegarán a glorificar a Dios en el martirio. Otros luchan contra las comodidades que nos distraen de lo esencial, de buscar y de ser fieles al Señor, renunciando a los placeres de este sistema caído que este sistema nos ofrece para tener una amnesia espiritual y engañarnos en nuestros pensamientos. Porque esta amnesia temporal, espiritual, nos presenta afanarnos por lo terrenal. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo vestiremos? Los afanes de este materialismo mundano. Queriendo apartarnos de tener nuestra esperanza en lo eterno, que es muchísimo mejor. En la compañía eterna con nuestro Salvador. Ya viéndolo cara a cara, ser conocido entonces como fuimos conocidos antes y ver que la salvación es tal de aquel que te conoce, tal como eres, y aún así te salva igual y te hace a la imagen del Hijo por su Espíritu. El que me sigue, eso es seguir a Cristo. Y dice que no andará, punto C, y con esto voy a ir terminando. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No es solo que Jesús se presentó como la luz del mundo, sino que además da una promesa, señalando un resultado, que es decir, no se andaría a tientas, como alguien que entra en una habitación oscura y ¿dónde está la luz? ¿Y cómo hago? Me choco, me tropiezo todo. Ya no se va a andar más en las tinieblas de este mundo, del pecado, de la condenación espiritual, de la muerte eterna, una vida de ceguera espiritual, sino que de seguir a Jesús se va a tener la luz de la vida. Porque esta luz surge de la correcta relación con Dios. Y su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido, para predicar que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para hablar las virtudes de aquel
que nos quitó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es el cambio de identidad. Antes estábamos huérfanos, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero el cristiano tiene Dios, tiene fe, tiene esperanza, tiene salvación, tiene vida eterna y tiene una vida de bendición en esta tierra a los vivientes, aún en medio de las dificultades. Pero esto no es en forma natural del ser humano, sino que a través del poder del Espíritu Santo. Porque Cristo es la fuente, y es por el habitar por su Espíritu Santo que tenemos esa luz. O sea, separado de Cristo, como dijo él, separado de mí nada podéis hacer. Tenemos una nueva vida. Pablo dice que debemos ser como las estrellas que alumbran el firmamento. Debemos brillar. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús dice que nosotros somos luz y sal de este mundo, porque reflejamos y transmitimos la luz de Dios. Nuestra nueva naturaleza, andamos en luz. Esta luz para reflejar el Evangelio, para comprender y conocer mejor al Señor, crecer espiritualmente, relacionarnos mejor y más sólidamente con nuestro Salvador. Es vivir en el gozo que este mundo no te puede dar, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, disfrutar del amor que sobrepasa todo entendimiento, descansar el alma en quien es el Dios eterno, es un descanso al alma afligida, al alma triste que trae consuelo, al caído que será levantado, al perdido que será salvado y tener el gran privilegio de ser unas herramientas útiles para su reino. Ser miembros de una comunidad de los creyentes es parte de nuestra identidad. Si decimos que somos creyentes, se ha desdoblado en este tiempo la imagen de los creyentes. Y la iglesia moderna en muchos lados dicen, bueno, una cosa yo puedo ser un creyente salvado, pero algún día, quizá más adelante, podré ser un discípulo, estar más comprometido con Dios, con la iglesia. Bíblicamente, ser un discípulo y ser un creyente es lo mismo. Es lo mismo. Por eso hablo de ser herramientas útiles, de reflejar en este mundo de tinieblas, ser faros de gracia, que mostramos a Cristo las costas de salvación. El que tiene la luz ya no vive bajo precepto de este mundo, bajo la atadura de su vieja naturaleza, el yugo esclavista de Satanás, sino que es libre del sistema que esclaviza mentes, corazones, que lleva las almas al mismo infierno. En su cruz, el Señor pagó para que seamos rescatados y esa luz nos permite ser perseverantes hasta que Él venga o partamos a su presencia por medio de la muerte y entremos a la patria celestial. Como dijo Pablo, para mí el vivir Cristo y el morir ganancia. El es un agregado en las traducciones españolas, pero en el griego original, estoy hablando del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, verso 12, está diciendo, para mí, vivir Cristo, morir, ganancia. Eso es lo que Pablo dijo. Y me quedo con ustedes, hermanos, porque entiendo que, y Dios sabe que va a ser de más bendición que yo esté acá, pero entiendan, yo quisiera estar allá con Él, pero un tiempo tengo que estar acá. De paso lo dijo estando en la cárcel. Encadenado 24 horas a un soldado romano. No estaba en un momento filosofando poéticamente, sentado mirando unos Alpes nevados y en los montes Pirineos, ahí en la frontera de Italia, sino que estaba sentado enfrente al hogar. No, estaba preso. Dice un autor, así que la prueba de una iglesia centrada en el Evangelio es su doctrina sobre el papel más su cultura en la práctica. Una demostración en la vida que este énfasis escritural correcto y vital satisface las necesidades genuinas y las aspiraciones de los hombres. Si la cultura del Evangelio de una iglesia se ha perdido o nunca fue construida, el único remedio se encuentra a los pies de Cristo. Esa iglesia necesita un redescubrimiento fresco de su Evangelio en toda su hermosura.
No se gana nada con meramente reempaquetar la iglesia en formas más atractivas para los de fuera. Primeramente y ante todo, el Evangelio de Cristo debe ser enteramente creído y abrazado por nuestras iglesias. Esto es más profundo que un aumento momentáneo de entusiasmo. La necesidad de nuestros tiempos es nada más y nada menos que la recristianización de nuestras iglesias. Solo, según el Evangelio, tanto en doctrina como en cultura, por Cristo mismo, nada menos que la hermosura de Cristo será suficiente en el día de hoy. No es el arreglo. Es que busquemos a Cristo, que sigamos a Cristo. Y ahí no andaremos más a tientas por el mundo y tendremos la luz de la vida. Porque tenemos la promesa de vida eterna. ¿Cómo pararse? ¿Qué aplica esto? R.C. Sproul decía, ser cristiano es ser perdonado. La esencia de la fe cristiana es la gracia. La esencia de la ética cristiana no es la arrogancia, sino la gratitud. Nada es mérito personal. Fin de la cita. Su gracia hoy está para iluminar tu vida. Jesús es la luz de vida. Síguelo y serás alumbrado. Yo te pregunto, ¿cómo ves a Cristo? ¿Quién es Él para tu vida? ¿Quién es? ¿Un personaje histórico? ¿Alguien que sabemos su existencia? ¿Es tu Señor? ¿Simplemente un amigo con el que yo puedo tener confidencias? ¿Con el cual muchas veces hablo y como no me contesta, puedo decir que está de acuerdo? ¿O es tu Señor y Salvador? Y es tu amo, al que seguís. ¿Cómo es tu relación con tu Señor? ¿Es una vida de devoción o una mera muestra de religiosidad exterior? ¿Qué llena y qué busca tu corazón hoy en día? ¿Una realización personal? ¿Tu carrera, tu negocio, tu trabajo, tu estatus, tu fama? ¿Qué aspiras en la vida? ¿Cuáles son tus metas? Eso te va a marcar. Porque Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Vamos a decirlo así. Cristo, su voluntad, es lo que te mueve, lo que te motiva. ¿El agradable es tu meta mayor? ¿O son solo logros materiales y la fama que estás buscando? Pregunto. ¿Estás queriendo vivir a la luz del Señor? Porque a eso fuiste llamado. El secreto es vivir a la luz de la gloria de Dios. En tu luz veremos la luz. Y para entender esto hay que entender la cruz, el Calvario. Ahí está la muestra de la gloria más sublime, jamás revelada en la justicia y la santidad del Dios vivo, a la vez que la magnánima muestra de su gracia y su amor reconciliador para cada uno de nuestros pecados. Que cada uno de nuestros pecados colgaron a Cristo en el Gólgota. Dios refleja al descargar su ira sobre Cristo, su odio eterno contra el pecado y pecadores. Pero ese tsunami de ira lo absorbió Cristo para que pueda desplegarse el amor y el perdón a través de Cristo. Debemos recordar que para esa reconciliación Cristo tuvo que dar su vida. Y debemos recordar que para vivir la plenitud de Dios, Cristo tuvo que dar su vida. Y debemos recordar que la santidad de Dios tenía que ser vengada por la ofensa del pecado, pero Cristo hizo la reconciliación. Pero cada uno de esos pecados fueron los que colgaron a Jesús. Pero fue su entrega. Él nos encontró porque estábamos perdidos. Por eso viviendo a la luz de su gloria infinita, en la esperanza gloriosa de un día verle cara a cara. ¿Hace cuánto que vivís ese ateísmo práctico? Como si Dios no existiera. ¿Hace cuánto dejaste de amar al Señor con todo tu corazón?
¿Hace cuánto estás paralizado en tu vida espiritual? Hoy ya nada te sorprende. La apatía ganó tu vida. Porque esto es peligroso. Cuando una vida comienza a rechazar de a poco, muy sutilmente el Evangelio, diciendo, bueno, el Evangelio yo ya lo conozco. Hace años que vengo a la iglesia. Yo hace años que soy creyente. Sí. Pero no avanzan. Porque viven en temor al porvenir. Todavía son niños debiendo ya ser maestros. Pero cuidado. No sea que pienses que estás haciendo todo bien en un sentido moralista. Y Dios está viendo tu corazón que ya no lo amas. Perdiste tu primer amor. Todo es una rutina. Se plantea la vivencia cristiana como algo de un pasado lejano, como hiciste una oración del pecador. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo. Si la apatía gobierna tu corazón, si en tu vida no hay interés por servir al Señor en tu intimidad, déjame decirte que no sos creyente. Y ese es el patrón, es muy posible que no seas creyente. Yo no puedo asumir el Evangelio en sus corazones. Ya que hoy solo hay quejas respecto a la iglesia, del Señor, que me ofendo porque no me saludan, porque no hay amor, que me duele la punta del dedo, que si llueve, que si frío, que calor, que tengo cansancio. Son todo un mar de excusas. ¿Realmente eres seguidor de Cristo o un espectador casual de un espectáculo? Volvete al Señor, por favor. Hoy es día de esperanza y restauración. No pierdas más el tiempo. Poné tus manos en el arado. Ven a Cristo. Algunos piensan que tienen éxitos humanos, cierta fama, algún buen pasar y metas logradas en la vida. Y está bien. Pero Dios le dijo a una iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, 17 al 22, más o menos así. Tú dices, soy rico, tengo todo, no tengo necesidad de nada. Pero Cristo, que conoce el corazón de su iglesia, le dice, dice que eres rico y no necesitas nada, pero tú eres pobre, ciego, desnudo y desventurado. Por lo tanto, arrepiéntete. Pero hay un llamado al arrepentimiento. Así también hay creyentes que viven vidas espirituales miserables, de fracaso en fracaso, debido a su terquedad, en vivir tomando decisiones sin consultar al Señor, sin vivir a la luz de la gloria. Después sufren por sus desatinos, pero también para estos hay esperanza. Vuélvanse al Señor y Él renovará sus corazones. Van a experimentar el abrazo del Salvador. Sus vidas cobrarán el sentido, ya que estarán afirmados en la fuente de la vida, la luz del mundo. Solo en Él hay salvación. La justicia que Dios proveyó para relacionarse con Él mismo es solamente a través de Cristo, que es una justicia eterna y es externa al ser humano. Solo sometiéndose al señorío del Maestro, solo en Él hay esperanza y solo en Él hay salvación a través del arrepentimiento y la fe. Y se podrá experimentar lo que experimentó Isaías. Y he aquí tu culpa será quitada y tu pecado será perdonado. O ya es perdonado. Hermanos, seguir a Cristo es una decisión de presente continuo. ¿Qué nos habla el texto hoy? Él es la fuente de luz. Hay que seguir a Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te perdonará. Pero rendía tu vida. Hoy se puede decir la eternidad de alguno. No endurezcas tu corazón cuando oigas la voz de Dios. Es una vida en rendición y dispuesto a seguirle. No dar vueltas. Hoy es el día que Dios te llama. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. No solo que tenemos salvación, sino que tenemos la luz de Dios y tenemos la persona de Dios en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego que tú bendigas esta tu palabra.
Señor, bendice, Señor, esto, Señor, que hemos expuesto. Hablar, Señor, el corazón y la mente, Señor Dios mío, de mis hermanos. Señor, aquello que quizá en mi debilidad humana, en mi torpeza, no puedo hacerlo, expresarlo como, Señor, tendría que haber sido. Pero yo te ruego, Señor, que bendigas esta palabra, que pueda germinar al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que corazones sean afirmados, Señor amado. En el nombre de Jesús, tú eres, Señor, el que obrará en los corazones. Producirá, Señor, el arrepentimiento y la fe. Señor, que tú levantes al caído. Señor, que libertes al cautivo. Porque hay esperanza para tus hijos para volver a vivir una vida en fidelidad a ti y para volverse, Señor Dios mío, el primer amor. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu obra, tu esfuerzo y que has, Señor, discernido de quiénes son verdaderos apóstoles y los que no lo son. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. He aquí que ve y recuerda de dónde caíste y vuélvete, Señor Dios mío. Por favor, oro en el nombre de Jesús para que tú ores con poder, renovando las vidas y los corazones, renovando las mentes para exaltar y bendecir tu nombre. Cristianos transformados y renovados, dispuestos a poner las manos en el arado y hacer tu obra, Señor. Pero no es por el hacer, sino el vivir a la sombra de la cruz, el vivir bajo la iluminación y la fuente de vida que es Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, quien nos motiva, quien nos energiza para vivir la vida abundante del creyente. Dios mío, rogamos tu bendición sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.